En 1904 nosotros estábamos en un punto gravísimo, situación internacional. Vean ustedes. 1900, guerra del Acre. 1899, guerra civil primero, guerra civil acá. Viene la guerra del Acre, y cuando estamos en la primera guerra del Acre, la primera revolución separatista de 1900, porque todavía no era guerra, va un embajador de Chile ante el gobierno peruano, y eso está registrado, para proponer la polonización de Bolivia. En geopolítica se dice, no hay amigos, los países no tienen amigos, no tienen hermanos, cuando hay intereses. Se vuelve a reiniciar el conflicto en 1903, pero mientras estamos en esa tregua, la Argentina, que era la primera potencia de América y segunda potencia mundial económicamente, la Argentina nos empieza a reclamar Tarija, Formosa y la Puna de Atacama. Ya lo habían estado haciendo a fines del siglo. Por eso les digo, es todo un contexto en que todos los países vecinos se nos vinieron encima después de perder la guerra del Pacífico. Toditos se nos vinieron encima. Y aquí, un embajador Koenig, aquí en La Paz, le dice, contesta una carta de la Cancillería diciendo: Chile detenta los territorios del litoral con el argumento de la guerra, la ley suprema de las naciones, como diciendo, hagan lo que hagan ustedes, ¿se dan cuenta? Y hayan propuesto al Perú la polonización de Bolivia. Se entera el gobierno boliviano. Nos pongamos en su lugar. No, estaban realmente en una situación grave. El Brasil lo está atacando. Viene el Tratado de Petrópolis en 1903, estamos hablando de 3 años, miren, guerra civil, esta amenaza de polonización de Bolivia, demandas argentinas, demanda peruana por las nacientes del Manuripe, ¿no? Y entonces había que arreglar todo. Y ahí viene el Tratado de 1903, Petrópolis con el Brasil, 1904 con Chile, 1907 el Tratado Pinilla Soler con el Paraguay y el arreglo definitivo con la Argentina. Los liberales, queridos radioescuchas, jugaron con la más fea de la historia de Bolivia. ¿Cuál ha sido más grave? La del Pacífico, por este motivo. Nos debilitó completamente ante el concierto internacional y generó una serie de situaciones de las cuales apenas pudimos salir.
tenemos que hablar de las Fuerzas Armadas, porque ayer se ha estado celebrando estos 200 años de las Fuerzas Armadas junto con el Bicentenario, para hablar de este tema y para que nos pueda ratificar si es así o no. Estamos con el general Luis Fernando Sánchez Guzmán, él es historiador, analista y estratégico boliviano. 200 años se habla de las Fuerzas Armadas, se habla de 200 años de evolución institucional. Usted nos va a confirmar si es así. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Un placer estar con ustedes y obviamente un saludo a los radioescuchas. Este es un error que venimos sosteniendo hace mucho tiempo ya, el de que el 7 de agosto se hayan creado las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas no existían, ¿no? En el año 57 recién nace la Fuerza Aérea y el 62 la Fuerza Naval, o sea, antes era el Ejército solamente. Así que me he de referir al Ejército solamente. El Ejército no fue creado el 7 de agosto. El Ejército fue creado en términos legales en la Constitución de 1826. Esa Constitución bolivariana que envía el libertador Simón Bolívar desde Lima, porque él se fue de acá en diciembre del 25, y envía su proyecto constitucional, y en el cual figura el artículo en el que dice: tendrá el Estado una fuerza armada, dice. No dice fuerzas armadas, dice una fuerza armada compuesta por un ejército de línea y una escuadra. Eso dice la primera constitución, que es aprobada por el mariscal Antonio José de Sucre, que es el primer presidente. Les decía que tenemos una serie de errores históricos, no de errores de interpretación histórica, porque generalmente los historiadores no acuden a las fuentes primarias. ¿Cuál es la fuente primaria de la Constitución, no es cierto? Ver en qué fecha está firmada, cuándo ha sido promulgada. No hay para qué leer libros. Yo he leído un montón de libros en los cuales dicen el 7 de agosto se creó, al día siguiente del 6 de agosto se crearon las Fuerzas Armadas. He revisado, ya que es importante decirlo para el radio escucha, existe ahora gracias a Internet la posibilidad de ver documentación primaria. He acudido al libro mayor, es el título, no es libro diario. Saben que en contabilidad hay mayor y diario, ¿verdad? El libro mayor de los temas tratados en la Constituyente de 1825. Perdón, en la Asamblea Deliberante, no Constituyente, Deliberante. Esa asamblea que se reúne, convocada por el mariscal Sucre el 9 de febrero de ese año, y tenía que reunirse en Oruro y se reúne en Chuquisaca. He visto también varios programas de televisión, ayer y antes de ayer, en los cuales unas personas, obviamente, periodistas, se refieren a lo siguiente, dicen: no, se ha descubierto que no fue el 6 de agosto, sino el 10 de julio. Bueno, terrible, porque el 10 de julio efectivamente se reunió la asamblea. Se reunió la asamblea el primer día de sesiones. Entonces, en este libro mayor de los tratados, de los temas tratados, comienza el 10 de julio. ¿Ya? Y termina en octubre de 1825. ¿Y por qué esta Constitución se queda así? Es interesantísimo, solamente tratan de los asuntos administrativos, por decir cuánto iban a ganar. Se fijan los diputados 2.000 pesos, ¿no? Cuando el secretario de la Asamblea ganaba 25, se fijan 2.000 ya desde el inicio, ¿no? Un poquito exageraditos los diputados. Bueno, pero tratan esos temas y no los de fondo. ¿Por qué? Porque el libertador Simón Bolívar, en mayo de ese año, mandó una carta a la Asamblea, que ya había sido convocada por el mariscal Sucre, pero que todavía no estaba en reuniones, indicando que no toquen nada decisivo, porque estaban sujetos todavía a la aprobación por el Congreso del Perú. Y el Congreso del Perú se iba a reunir en asamblea plena el 25 de mayo de 1826, o sea, al año siguiente. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese motivo, lo que hace la primera asamblea deliberante, en octubre cesa sus funciones, deja de funcionar como deliberante, y al año siguiente se ha de reunir en 1926 como constituyente en mayo.
se junta. ¿Y por qué ya se reúnen nuevamente ya como constituyente? Porque Bolívar en ese lapso, los primeros días de mayo, llega la constitución que ha preparado Bolívar. Segunda gran mentira en la Constitución, no diré mentira porque la mentira supone una especie de dolo, ¿no? Una especie de mala intención, ¿no? Error, ¿ya? Error de interpretación. Dice, Bolívar generó una constitución con presidencia vitalicia porque era ambicioso. La verdad que él sí mandó la constitución de la vitalicia, la presidencia, para Sucre, porque él no quiso ejercer la presidencia de la República de Bolivia. Él mandó para Sucre, que se había hecho cargo de la presidencia. Y qué lindo hubiera sido que el gran mariscal sea presidente vitalicio, porque era un gran hombre, un gran hombre. Por favor, general, para centrarnos un poco más en tema de las Fuerzas Armadas, entonces, ¿de cuándo estaríamos hablando que sería oficialmente la creación de las Fuerzas Armadas? Qué lindo sería, y es bueno hablar esto en radio y en televisión, porque durante tanto tiempo se ha dejado de lado que, bueno, pues ya estamos mintiendo conscientemente, ¿no? Entonces, le agradezco la pregunta y voy a ir a esto. Existen criterios cuando nace un niño, cuando un ser humano nace. Hay un criterio teologista biológico, que dice que cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ya tiene alma, ¿no es verdad? Ya es un ser humano, ¿verdad? Ese es el criterio teologista biológico. Hay otro que es el natural, que considera el nacimiento cuando sale el ser humano del vientre de la madre y se corta el vínculo, ¿no es verdad? El cordón umbilical es un ser humano. También es otro criterio. Dice, no, nacen a partir de acá, no es antes. Bueno. Y hay otro que me parece absurdo, que digan que el ser humano nace cuando le dan el carnet de identidad. ¿No ve? Es lo que pasa con la Constitución. La Constitución no puede crear algo que ya existía. La que les digo, la Constitución bolivariana para el criterio legalista sería el carnet de identidad. Créase, ¿no?, la Fuerza Armada, pero no, si estaban ya formados los guerrilleros aguerridos de lanza con uniforme conformando el Batallón Primero de Bolivia, que habían combatido durante 16 años, ¿no? Estamos hablando previo a la independencia, entonces, la firma de la ya independencia. Había un ejército. Bien, y aquí la oportunidad que me dan me encanta porque de esto estoy hablando últimamente. El 22 de julio de 1809, mire, la revolución es el 16 de julio, ¿no? El 22 de julio se reúne la asamblea, la junta tuitiva, y lo nombran a Murillo jefe militar del ejército patriota. Y crean infantería, caballería, artillería. Es una belleza. Desfilan. Y todavía la nombran a la Virgen del Carmen patrona del ejército patriota y le ponen el tricornio de la libertad a la imagen en la plaza de armas, en la plaza Murillo. Por este motivo la Virgen ha de ser sancionada, ¿no? Después la imagen ha de ser juzgada y recluida a un arresto en el convento de San Agustín cuando retorna, ¿no?, el obispo La Santa. Entonces imagínense, ahí nació el ejército, aquí en La Paz, el 22 de julio, y combatió de 1809, y combatió en Chacaltaya el 26 de octubre. Es el primer combate. Goyeneche viene con 5.000 hombres para reprimir a la revolución paceña. No es una batalla grande, pero es mucho más grande que la de Aroma. Y sin embargo en el ejército y en todo, volvemos a decir, en Aroma nació el ejército, ¿no? O sea, en el criterio ese de que ya el ejército existía antes, dice, no, en Aroma nació. No, en Aroma fue la primera batalla victoriosa. El primer combate heroico es en Chacaltaya. Ese ejército paceño se hace masacrar y escapa hacia los Yungas y anda a haber combates allá en Chicaloma, en Coroico y en Irupana. Algo interesante que destacamos de lo que acaba de decirnos es esa comparación que usted hacía, ¿no?, de cuando nace un
un ser vivo, ¿no? Al momento de o concebirlo, o cuando nace el vientre de la madre, o cuando ya adquiere la cédula de identidad. En este caso estamos hablando de que la Armada Boliviana ha adquirido su cédula de identidad, vamos a decirlo, en 1825. 1826. O sea, con la realmente estamos un poco Constitución. distorsionados en el tema de En realidad completamente, porque al decir 7 de agosto de 1825, el año falla y la fecha falla. Porque revisando las actas, lo que les digo de las reuniones de la Asamblea Deliberante, no hicieron nada el 7. Fue descanso. ¿Ya? Y otra cosa más interesante, esta asamblea, cuando ya está reunida, y lo nombra a José Miguel Lanza para que dirija las sesiones del día 5 y del 6, ¿no? José Miguel Lanza era diputado por La Paz. ¿Por qué lo nombra? Porque era el comandante militar. Era el comandante del batallón primero de Bolivia que ya había sido creado. Los aguerridos con uniforme, con todo. Entonces, no puede decirse se ha creado si han estado combatiendo en Falsuri 2 años antes, han estado combatiendo 16 en la Republiqueta de Ayopaya tantos años, ¿no? Ha estado Juana Azurduy incluso coordinando con ellos en algunos momentos. Entonces, no es lógico desconocer la labor de los guerrilleros de la independencia y decir que el ejército nació cuando vienen 2 muy meritorios generales venezolanos y crean, ¿no? O sea, una asamblea que obedece y crean el ejército. Pero general, también hablando a lo largo de la historia y todo este tiempo que hemos enfrentado varios conflictos con el ejército, ¿cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en estos conflictos, como la Guerra del Pacífico, el Acre o la Guerra del Chaco? Me hace una pregunta hermosísima. Y ha sido en este mismo canal, el canal universitario, si no me equivoco, hemos tenido oportunidad de hacer una mesa redonda sobre esto. Un poco me voy por las ramas para que se capte mejor, especialmente el radio escucha. Cuando hablamos del Tratado de 1904 con Chile, todos decimos traición de los liberales, ¿no ven? Los liberales vendieron al país. Los bolivianos somos muy macanudos para eso de hacernos vender, ¿no? Todo el mundo nos vende, ¿no? Analizando lo que pasaba esos años, podemos ver una especie de retrospectiva sintética de lo que pasó en el siglo XIX en Bolivia. Nuestro país ha nacido con 2 problemas geopolíticos muy complicados. Uno es la falta de integración física por tener una cordillera que la divide al centro como si fuera una muralla, que es la cordillera real, y ollas hidrográficas que van a diferentes aspectos. Pero para resumir, aparte de esos problemas geopolíticos, poco poblado, un país prácticamente monoproductor y con varias naciones, varios idiomas. Entonces, le viene la maldición final, las riquezas periféricas. ¿Cuáles son esas malditas? Porque han sido malditas para nosotros. El salitre, la goma y el petróleo abajo. Claro, el petróleo no tanto, gracias a Dios, porque gracias al sacrificio del ejército en campaña, que es el pueblo boliviano uniformado, se salvaron las petroleras en la guerra del Chaco. Por eso insisto en que esa guerra la ganamos nosotros. No la hemos perdido. Pero nuestra formación derrotista, acomplejada, ha hecho que nuestros historiadores, una buena parte de ellos, y desgraciadamente periodistas, agarren las teorías y repitan, fuimos derrotados, 50.000 cosas, hasta se inventan el número de bajas. El otro día estaba viendo un programa de una conocida periodista que titulaba así: Bolivia nació pese a que su padre no quiso que nazca, refiriéndose a que Bolívar había sido enemigo de Bolivia y no quería que Bolivia nazca. Y digo yo, una persona ilustrada, son 2 periodistas de mucha valía, ilustrados ambos. ¿Cómo es posible que no hayan leído las cartas de amor entre Simón Bolívar y doña Manuela Sáenz, que han sido publicadas ya hace varios años además? ¿Y saben qué dicen esas cartas en marzo
En el mes de marzo, miren, la asamblea fue convocada en febrero por Sucre. Y se ha de reunir en junio, pero se reúne en julio. No se reunió en junio en Oruro, se reúne en julio en Chuquisaca. ¿Qué le dice en marzo? Me agrada tu idea de crear un nuevo país, le dice en una carta a Manuela Sáenz, y está publicado. Está publicado, se lo ve en internet, además lindas ediciones hay de esto. De crear un nuevo país en el Alto Perú. Y en otra carta posterior le dice, sigues con el tema de que se llame Bolivia, porque a nosotros nos han enseñado, ¿no ve? Que un diputado potosino, bueno, uno dice, Dios santo, ¿cuánto nos han...? ¿Eso no es cierto? No. Wow. Bueno, lo del diputado, pues no sé, he tratado de buscar estos días. ¿De dónde salió la versión del diputado? Un sacerdote potosino, dice. Bueno, pero cuando está la carta en marzo escrita, ratificada además en mayo, porque ya hablan de Bolivia. Entonces, contradiciendo a lo que decían estos periodistas, digo yo, Bolivia nació del amor de dos personas. Planificaron el nacimiento de Bolivia, sin que sepa ni el mariscal Sucre, ni todo el resto de la plana mayor del Libertador Bolívar. Hay un libro muy bonito de un cruceño, Carlos Enrique Molina apellida, da publicado La amable loca titula, les aconsejo que lea, la hermosura. Entonces hay que leer las cartas y ahí vamos a ver cuánto nos han mentido de tanta cosa. Bolívar ya vino sabiendo de que aquí iba a haber otro país, que él se iba a imponer y se impuso, ¿no? Se impuso. Lo que pasa es que, como toda persona, yo digo, como Napoleón decía, no existen grandes hombres, lo que existen son grandes situaciones, y a los que llamamos grandes hombres, son hombres comunes que tienen que solucionar esas situaciones. No hay hombre perfecto, Bolívar no es santo, de repente hasta ahorita está en el purgatorio pagando por las cosas que hizo, ¿no es verdad? Pero ningún ser humano es santo, es perfecto, nadie. Bolívar tenía grandes defectos y uno de ellos era vanidoso. Era terriblemente vanidoso. Y el saber la idea que le había dado él a Manuel o Manuel a él de tener una república con su nombre, lo envaneció. O sea, cuando él vino aquí, no es que la asamblea le propuso para que abonarse porque él no quería, no, sino él ya vino con la idea de que hay un nuevo país. Interesante esa aclaración y el aporte histórico además que usted nos da para una nueva perspectiva que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál de las guerras, Pacífico, Acre, la guerra del Chaco, ha sido la más, vamos a decir, la que más ha influido en la historia de nuestro país? La guerra del Pacífico. Y a la pregunta que me hicieron hace rato, disculpe, me salí un poco por las ramas, que los liberales lograron solucionar este problema con el Tratado de 1904, pero veamos el contexto. Es decir, si nosotros vemos, lo mataron a Kennedy, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo era? Pues, ¿qué estaba pasando en Texas? ¿Qué pasaba con la guerra de Vietnam? ¿Qué pasaba en Cuba? Los gángsters, ¿quiénes lo querían matar? ¿No ve? Se ve el contexto. En 1904 nosotros estábamos en un punto gravísimo, situación internacional. Vean ustedes. 1900, guerra del Acre. 1899, guerra civil primero, guerra civil acá. Viene la guerra del Acre, y cuando estamos en la primera guerra del Acre, la primera revolución separatista de 1900, porque todavía no era guerra, va un embajador de Chile ante el gobierno peruano, y eso está registrado, para proponer la polonización de Bolivia. Porque era un país que peleaba con todos, y no tenía razón de existir. Nos llama la atención las declaraciones de la presidenta peruana últimamente. En geopolítica se dice, no hay amigos. Los países no tienen amigos, no tienen hermanos, cuando hay intereses. Bueno, volvemos. Entonces teníamos ese problema con el Brasil en 1900.
Se vuelve a reiniciar el conflicto en 1903, pero mientras estamos en esa tregua, la Argentina, que era la primera potencia de América y segunda potencia mundial económicamente, la Argentina nos empieza a reclamar Tarija, Formosa y la Puna de Atacama. Ya lo habían estado haciendo a fines del siglo. Por eso les digo, es todo un contexto en que todos los países vecinos se nos vinieron encima después de perder la guerra del Pacífico. Toditos se nos vinieron encima. Bien. ¿Por qué habrá sido eso? Nos vieron débiles. Y estamos pero es el contexto, es importantísimo. En 1900 los ingleses están en África, en una guerra anglo-boer, están conquistando a la fuerza, se han entrado en Rhodesia, los italianos están en Libia también, y el imperialismo, los ingleses ya los han sacudido a los chinos en 2 guerras, y están con la famosa rebelión de los Boxers. Es decir, las potencias imperialistas, ¿no?, hacían lo que les daba la gana porque tenían poder militar. Bien, y aquí un embajador Koenig, aquí en La Paz, contesta una carta de la Cancillería diciendo: Chile detenta los territorios del litoral con el argumento de la guerra, la ley suprema de las naciones, como diciendo, hagan lo que hagan ustedes, ¿se dan cuenta? Y hayan propuesto al Perú la colonización de Bolivia. Se entera el gobierno boliviano. Nos pongamos en su lugar. Porque a la hora de los liberales, cada uno dice, está viendo unos con tonguito, ¿no?, con sus chisteritos, bigotitos aquí, con sus levitas sentadas esperando para ir a la finca, ¿no? No. Estaban realmente en una situación grave. El Brasil los está atacando. Viene el Tratado de Petrópolis en 1903, o sea, estamos hablando de 3 años, miren, guerra civil. Esta amenaza de polarización de Bolivia, demandas argentinas, demanda peruana por las nacientes del Manuripe, ¿no? Y entonces había que arreglar todo. Y ahí viene el Tratado de 1903, Petrópolis con el Brasil, 1904 con Chile, 1907 el Tratado Pinilla-Soler con el Paraguay y el arreglo definitivo con la Argentina. Los liberales, queridos radioescuchas, jugaron con la más fea de la historia de Bolivia y lograron sacar. Entonces no tenemos que ser tan pesimistas, tan calumniadores. Efectivamente eran liberales. Era una doctrina que estaba en el mundo en boga, eran liberales, económicamente eran liberales. En esa época no estaba todavía muy en boga las ideas del socialismo científico. Entonces, es así. Me decía usted, ¿cuál ha sido más grave? La del Pacífico, por este motivo. Nos debilitó completamente ante el concierto internacional y generó una serie de situaciones de las cuales apenas pudimos salir. Muy bien. General, nos gustaría hablar de más temas. Es que la historia es un tema muy amplio, es hermoso. Tal vez hacer un análisis, una analogía con todo lo que usted nos ha dicho, porque realmente nos intriga todo lo que nos está comentando, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar la historia de otra manera. Entonces, ¿qué tal si en una próxima ocasión podemos hacer otra entrevista para poder centrarnos en temas un poco más actuales? Ya hemos rememorado un poco de la historia de diferente manera y le agradecemos mucho por esos aportes que nos da en cuanto al análisis también sobre el ejército boliviano, las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues nosotros ya estamos a nada, ya nos están anunciando también que ya viene la siguiente entrevista, pero de verdad nos gustaría conversar más con usted, así que le hacemos este compromiso y esta cita para una próxima ocasión. Claro, con mucho gusto, me va a encantar. Muchas gracias. Muchas gracias, General Luis Fernando Sánchez Guzmán, acá en Conexión Matutina.